Hola a todos, bienvenidos a una nueva historia. El día de hoy hablaremos sobre el caso de Rosemary Christensen, uno de los casos más mediáticos en Florida, Estados Unidos y que actualmente está resuelto. Antes de empezar, como siempre, te invito a que te suscribas al canal si todavía no lo haces, a que actives la campana de notificaciones para que YouTube te avise en cuando tengamos un nuevo video y también abajo en la caja de información te dejo el link a mis redes sociales por si me quieres seguir. Dicho esto, vamos a empezar con la historia. Rosemary era originaria de Australia. Se casó con un diplomático holandés con el que tuvo 2 hijos. Su vida consistía prácticamente en viajar a diferentes partes del mundo, por lo tanto se relacionaba con mucha gente. Sin embargo, cuando platicaba con sus amigas, les comentaba que se sentía muy sola y esta situación empeoró cuando sus hijos crecieron. Entonces empezó a usar páginas de citas por internet con las que platicaba con mucha gente. Y así fue como conoció al estadounidense Robert Glenn Temple. Rosemary le contó todo sobre su vida, fue completamente honesta, pero Robert se inventó toda una historia. Dijo que era agente del FBI, que tenía mucho dinero y varias propiedades en muchas partes, pero en realidad era un granjero que llevaba una vida modesta en Illinois. Después de que platicaran durante un tiempo por internet, Robert empezó a insistir con que ella viajara a Estados Unidos para que pudieran conocerse, hasta que finalmente la convenció. Estando juntos, Rosemary se dio cuenta de que en realidad Robert era una persona muy distinta a lo que le había contado, pero de igual manera le gustó bastante. Era muy diferente a todo lo que ella conocía y a lo que estaba acostumbrada. Tan solo 6 meses de conocerse, Rosemary toma una decisión drástica, se divorcia de su esposo y empieza una relación con Robert. Se mudan entonces a vivir juntos en un pequeño departamento en Bel Air, Florida. Un año después se casaron, lo cual facilitó que Rosemary pudiera empezar a trabajar en una empresa de bienes raíces sin tener problemas respecto a su nacionalidad. En esta empresa ella trabajaba como vendedora de casas. Era bastante buena porque tenía mucha facilidad de palabra y además formó una buena relación con sus compañeros de trabajo y con su jefe. Estos son los datos más importantes hasta el día en que Rosemary desaparece, que fue el jueves 26 de agosto de 1999, momento para el cual tenía 44 años de edad. Este jueves era un día común para ella. A las 8 de la mañana llegó a su trabajo, casi de inmediato le informaron que se había cerrado una venta por la que había trabajado mucho, así que se puso contenta y festejó. Fue a contárselo a sus compañeros y por la emoción que sentía se tropezó y se rasgó las medias, haciéndose un pequeño raspón en la rodilla. Sus compañeros la ayudaron de inmediato, le pusieron una curación, pero no era nada grave. Este dato parece insignificante, pero es muy importante porque el principal sospechoso lo utilizó para desviar la investigación, así que téngalo en cuenta porque más adelante lo vamos a retomar. Después de este pequeño incidente, Rosemary continuó con su día. Tenía que dar varios recorridos a clientes por algunas casas en venta a partir de las 2 de la tarde. Mientras hacía el recorrido, recibió 2 llamadas de su esposo. Le contestó pese a que estaba trabajando, pero los clientes dijeron que la notaron un poco molesta después de estas llamadas. Se disculpó con ellos y a las 5 de la tarde dio por terminado el recorrido, programando una cita a las 11 a.m. del día siguiente. Subió a su auto y se dirigió a su casa. Este fue el último día que Rosemary fue vista por sus compañeros de trabajo. El viernes 27 de agosto, los clientes con los que programó la cita llegaron a buscarla a su oficina, pero no había ido a trabajar. Sus compañeros de trabajo y su jefe sabían que ella nunca faltaba y mucho menos sin avisar, pero aunque era algo extraño, no le dieron mayor importancia y lo dejaron pasar. Empezaron a preocuparse el sábado 28 de agosto, porque tenían planeada desde tiempo atrás una reunión en la playa. Todos los trabajadores asistirían acompañados de algún familiar y llevarían comida para convivir un rato. Rosemary nunca faltaba a estas reuniones y siempre iba acompañada de Robert, pero esta vez ninguno de los dos llegó. La amiga más cercana de Rosemary, que también era su compañera de trabajo, llamada Katy, y otra persona fueron al día siguiente al departamento de Rosemary para asegurarse de que estuviera bien. Llegaron a la zona en donde vivían y en el estacionamiento vieron que estaba la moto de Robert y el auto de Rosemary, pero parecía que en el departamento no había nadie. Tocaron varias veces a la puerta y nadie contestó. Entonces llamaron a la policía, que no tardó mucho tiempo en llegar. Ellos abrieron la puerta y revisaron el lugar. Efectivamente comprobaron que en el departamento no estaba ninguno de los dos. Katy llamó a la casa de un familiar de Robert para preguntar por ellos. La persona que le contestó le dijo que Robert sí estaba ahí, pero Rosemary no. Horas después, Robert le regresa la llamada a Katy
y le explica que el jueves en la noche Rosemary había salido con alguien. Él no sabía quién era esta persona ni tampoco el lugar a donde habían ido. Después de esta llamada, Katy levanta oficialmente la denuncia de la desaparición de su amiga. Sus compañeros del trabajo comenzaron a pegar carteles en la calle y a preguntar a la gente que pasaba si la habían visto, pero ninguna persona tenía información sobre ella. El principal sospechoso de la desaparición de Rosemary era Robert, porque él había sido la última persona en verla. Fue aún más sospechoso cuando la policía averiguó que efectivamente estaba en Illinois, había ido a visitar a algunos familiares, pero el viaje lo había hecho un día después de la desaparición de Rosemary y acompañado de una joven de 22 años llamada Leslie Stewart. Esta mujer había sido su compañera de trabajo en una empresa de telemarketing. El jefe de Robert le confirmó a la policía que esta relación tenía bastante tiempo. Además, todos en su trabajo sabían que cuando la esposa de Robert no estaba en el departamento, ellos dos aprovechaban para pasar un rato ahí. En el departamento se encontraron cosas bastante sospechosas. Había un ticket de una compra que se había hecho en un supermercado un día después de la desaparición de Rosemary con su tarjeta. La policía no tardó mucho en averiguar que Robert había sido quien había realizado esta compra. Dentro de las cosas que compró, habían materiales para pintar, cloro, cepillos de limpieza, un cuchillo, cinta adhesiva y un contenedor grande de plástico con ruedas. Cosas que bien podrían servir para eliminar evidencias. Todos estos productos estaban en el departamento y lo más sospechoso era el contenedor de plástico. Era bastante grande y además tenía ruedas. A esto se suma que también faltaba la alfombra de la casa. Se sabía que era nueva porque una amiga de Rosemary la había visitado días antes y habían platicado. Ella le contó que acababan de comprarla y que le gustaba mucho. Por lo tanto, la policía especulaba que Robert le había hecho algo bastante grave a su esposa, que tal vez había utilizado la alfombra y este contenedor para transportarla a algún lugar. El contenedor se llevó a analizar, pero no se encontró ni cabello ni rastros de sangre de Rosemary en él. La alfombra nunca apareció, pero digamos que Robert pudo justificar que no estuviera, diciendo que el departamento se encontraba en remodelación y que ella misma había decidido quitarla porque como ambos fumaban, el olor del cigarro se había impregnado en la alfombra. También pudo comprobar que el departamento estaba en remodelación porque un día antes de irse de su casa al viaje a Illinois dejó una nota. En esta nota daba a entender que efectivamente se estaban haciendo algunos cambios en el departamento. Pudo justificar sus compras, que si bien eran bastante sospechosas, también eran materiales que se utilizan cuando se está pintando una casa o se está remodelando. Al final de la carta se despedía de Rosemary diciéndole que había tenido que irse al viaje que tenía planeado tiempo atrás a Illinois y que no había podido despedirse de ella, pero que esperaba verla pronto. Parecía que esta nota había sido escrita a propósito para desviar cualquier sospecha, pero para comprobar que era una mentira la remodelación y que en realidad ese departamento era una escena del crimen, se necesitaba encontrar a Rosemary o su cuerpo. También había otra alfombra, pero a esta alfombra le faltaba un pedazo. Se notaba que alguien se lo había cortado a propósito. En algunas partes tenía sangre que después se comprobó que era sangre de Rosemary. Robert explicó que el jueves que Rosemary desapareció, se tropezó en el trabajo y llegando a la casa la herida seguía sangrando. Ensució la alfombra y aunque trató de limpiarla, no pudo quitarle todos los rastros de sangre, así que prefirió cortar los pedazos más manchados. Las personas que habían visto la herida de Rosemary sabían que no sangraba tanto, era demasiado pequeña, pero no había nada que probara cuánta sangre estaba saliendo de esta herida, así que la policía tuvo que aceptar la versión de Robert. Él cooperó todo el tiempo, incluso dio entrevistas para noticieros en donde aparecía llorando por la desaparición de su esposa y pidiéndole que regresara. Cabe destacar que Rosemary no tenía ningún otro familiar o alguna persona con la que pudiera irse. También la policía habló con familiares y conocidos de Rosemary en otros países, pero nadie la había visto. Durante la investigación surgieron más cosas. Resulta que Robert tenía varios antecedentes legales. En su matrimonio anterior había sido acusado por violencia doméstica. Además, había pasado 5 años en prisión por resultar culpable de haber matado a un niño de 11 meses, hijo de una exnovia. Él siempre mantuvo la versión de que no había hecho nada, que él era completamente inocente, pero de todas formas cumplió su sentencia. Ya casado con Rosemary, ella levantó una denuncia después de que Robert la golpeó, pero retiró los cargos poco tiempo después y continuó con su relación. La primera versión de Robert fue que el jueves Rosemary había llegado a su casa y tenía una cita en la noche con otro hombre. De acuerdo con él, los dos se permitían salir con otras personas, pero quienes la conocían no creían nada de esto porque sabían que Rosemary no era el tipo de mujer que permitiera que su esposo tuviera una relación con alguien más.
pero la policía encontró que Rosemary seguía entrando a sitios de internet en donde conocía a varias personas y en específico que había estado hablando con un hombre por bastante tiempo. Entonces esto hacía que fuera aún más complicado desmentir la versión de Robert. Él también dijo que Rosemary sabía que iría al viaje con Leslie y precisamente ella, Leslie, era la única persona que podría saber algo más sobre Rosemary, pero se asesoró legalmente y decidió no hablar al respecto. Sin pruebas en contra de alguno de los dos, la policía no tenía forma de arrestar ni a Robert ni a Leslie Stewart. Por un tiempo los estuvieron vigilando, intentando obtener información nueva, pero no hubo nada. Un mes después de todo esto, Robert y Leslie se mudaron juntos, yéndose de la ciudad. Aunque el caso de Rosemary ya no era sobre una persona desaparecida, sino más bien sobre una víctima de homicidio, parecía que a Robert ya no le preocupaba. Incluso Leslie utilizaba el automóvil que antes había sido de Rosemary y el mismo Robert sacó el dinero que quedaba en la cuenta de Rosemary. Pasaron 9 años después de todo esto, el caso había quedado muy olvidado, Robert y Leslie ya estaban casados, vivían en California y tenían una hija pequeña. Es entonces cuando el 25 de agosto de 2008, Leslie llamó al abogado que la había asesorado durante el caso de Rosemary y le dijo que estaba lista para declarar. De acuerdo con ella, desde la desaparición de Rosemary, Robert había estado vigilándola y controlándola todo el tiempo, hasta el día que hizo la llamada. Habían decidido darse unos días, ella se fue a casa de unos familiares y Robert se quedó en su casa con su hija. Aceptó dejarla ir porque la amenazó diciéndole que si no volvía en 10 días iba a matar a la niña. Por esta misma razón, Leslie dudó si llamar o no, pero un par de días después decidió que tenía que hacerlo. El abogado dio aviso a la policía y por teléfono ellos escucharon su versión. La versión de Leslie era que el día de la desaparición de Rosemary, ella estaba en la escuela cuando Robert la llamó muchas veces pidiéndole que fuera de inmediato a su departamento. Cuando llegó, Robert estaba muy borracho y la llevó a la habitación donde Rosemary estaba tirada en el piso, llena de sangre, aparentemente muerta. Robert le contó que él estaba en la computadora cuando recibió un golpe en la cabeza. Al darse vuelta se dio cuenta que era Rosemary golpeándolo, empezaron a forcejear y él terminó apuñalándola sin querer. Leslie no sabía qué hacer, él le dijo que su ADN estaba por todo el departamento. Si ella no lo apoyaba, él se iba a suicidar. Entonces parecería que ella los había asesinado. Por eso prefirió ayudarle a limpiar la escena con las cosas que Robert compró. Después pusieron el cuerpo envuelto en la alfombra que faltaba en un contenedor de plástico exactamente igual al que habían comprado con la tarjeta de Rosemary. Este segundo contenedor lo pagó Robert en efectivo para que no hubiera registro de él. Lo hizo para desviar la investigación y definitivamente lo logró. Después de esto subieron a un auto que Robert había alquilado para el viaje a Illinois y de camino hacia allá se desvió hacia una zona en Florida cerca de Swanee River donde el papá de Leslie tenía una propiedad. Enterraron el cuerpo de Rosemary dentro del contenedor de plástico. La policía fue al lugar que Leslie les había indicado y efectivamente pudieron comprobar su versión porque ahí estaba el cuerpo. El contenedor permitió que se conservara en buenas condiciones, así que los peritos pudieron determinar que la causa de la muerte fueron 3 puñaladas. Enseguida Robert fue arrestado por el homicidio en primer grado de su esposa Rosemary Christensen. Dio una segunda versión, ahora dijo que Leslie era la asesina y que todo había pasado porque ella el jueves lo estaba esperando en su departamento y Rosemary llegó antes de lo planeado. Al verla ahí comenzaron a pelear y finalmente Leslie la había asesinado, pero esta versión tenía menos sentido comparándola con las pruebas, así que nadie le creyó. Leslie recibió inmunidad de enjuiciamiento porque había ayudado a encontrar el cuerpo. También se le consideró como víctima de Robert por todas las amenazas y la violencia física y psicológica que sufrió. El 31 de julio de 2011, Robert Temple fue acusado de homicidio en primer grado y sentenciado a cadena perpetua sin oportunidad de libertad condicional. De hecho, falleció en prisión. Y bueno, esta ha sido la historia, espero que te haya gustado. Si es así, dale like y suscríbete al canal, compártelo con tus amigos. Sin otra cosa que decir, nos vemos en otro video.